En caso del sistema nervioso simpático, una vez más, se encuentran alejados del órgano efector. Tengo otro esquema más adelante que ejemplifica eso. Por lo general, los ganglios se encuentran paravertebrales. Y los ganglios que hacen esta diferencia entre pre y postganglionar en el sistema nervioso parasimpático, pues se encuentran cerca del órgano efector. Entonces, nuevamente, el neurotransmisor encargado de realizar la acción, noradrenalina, y en ciertas regiones, como la médula, como las glándulas suprarrenales, pues es la adrenalina, pero en general, noradrenalina. En caso de parasimpático, pues acetilcolina. Los receptores, en cuanto a receptores adrenérgicos, tenemos dos: los receptores alfa y los receptores beta. Y a su vez, pues estos receptores alfa y beta, pues tienen subtipos, ¿no? Hay alfa 1, el subtipo alfa 1, el subtipo alfa 1A, alfa 1B, alfa 1D, alfa 2, igual alfa 2A, 2B, 2C, y beta. En beta tenemos tres subtipos, que es beta 1, beta 2 y beta 3. Cada uno tiene una distribución específica. Y para los receptores del sistema nervioso parasimpático tenemos que hay dos tipos también: los muscarínicos y los nicotínicos. A su vez, estos receptores que son muscarínicos y nicotínicos tienen subtipos también. En caso de los nicotínicos, pues tenemos NM y MM, y NN, perdón, es NM y NN. NN hace referencia a receptores nicotínicos neuronales y NM hace referencia a receptores nicotínicos musculares. Y pues su ubicación, pues el nombre lo dice. Unos se encuentran principalmente en el sistema nervioso central y otros se encuentran principalmente en el músculo estriado, que al fin y al cabo van a ser los responsables de la contracción muscular al estimularse, ¿no? Y tenemos a los receptores muscarínicos, que hace referencia a esta M. Los receptores muscarínicos igual tienen 5 subtipos de receptores, es M1, M2, M3, y M4 y M5. Igual cada uno se encuentra en distinta proporción en distintos tejidos. Entonces, lo que les decía, sistema nervioso simpático, por lo general los ganglios están paravertebrales. Se encuentran pues en la periferia de la médula espinal. Les comentaba, se le conoce también como toracolumbar por la región de donde nacen las raíces de este sistema nervioso, que nacen desde T2 a L2, L3, ¿no? Sí, perdón, lo siento, gracias. Entonces, les decía, se le conoce como toracolumbar por las regiones de donde nacen sus raíces, y también se le conoce como el encargado de la lucha y huida por las acciones que realiza. Si se dan cuenta, pues todas estas son como que más, ya que son efectos, digamos, positivos, producen vasoconstricción, aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan todas las propiedades del corazón, el dromotropismo, cronotropismo, vatotropismo y demás. En este caso, el sistema nervioso simpático inhibe la salivación. Por lo general, inhibe todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso entérico, perdón, con el sistema gastrointestinal. Disminuye la motilidad gástrica,
disminuye la motilidad intestinal, disminuye el vaciamiento vesical, y esto debido a que, pues, cuando se requiere de energía, normalmente se limitan las funciones del sistema gastrointestinal para darlos a otros sistemas que la requieren un poquito más, que requieren, por ejemplo, los músculos, que requieren de un mayor aporte de oxígeno, por tanto se produce broncodilatación para captar una mayor cantidad de oxígeno, y se produce también aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contracción. Lo contrario pasa, y el aumento, por ejemplo, del tono de los esfínteres de la vejiga, y pues por eso retrasa el vaciamiento vesical. Lo contrario pasa con el sistema nervioso parasimpático, en el cual el agonismo del sistema nervioso parasimpático pues produce lo contrario al simpático, ¿no? Disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye el inotropismo, que es la velocidad de conducción de las células cardíacas, ¿no? Produce vasodilatación, produce vasoconstricción. Y también hace lo contrario en todo el sistema gastrointestinal. El agonismo del sistema colinérgico pues aumenta la motilidad gástrica, aumenta el vaciamiento gástrico, aumenta la motilidad la motilidad intestinal, ¿no? Y produce relajación de los esfínteres vesicales. Todas estas acciones nosotros las podemos modular o modificar de acuerdo a qué queramos hacer en cuanto a agonizar el sistema simpático o agonizar el sistema parasimpático o antagonizar cada sistema respectivamente. Por ejemplo, si nosotros agonizamos el sistema nervioso simpático, pues vamos a aumentar esto, vamos a aumentar la presión arterial debido a la vasoconstricción, vamos a aumentar la frecuencia cardíaca produciendo taquicardia y vamos a aumentar la fuerza de contracción. Pues aumentamos todas las características del corazón, ¿no? Igual cronotropismo, dromotropismo, inotropismo y demás. Si las antagonizamos, vamos a producir vasodilatación, vamos a producir broncoconstricción, vamos a producir una disminución en la fuerza de contracción y en la frecuencia cardíaca. Esta disminución, pues no es como que lo suficientemente fuerte, o sea, es parcial. En cambio, si nosotros agonizamos completamente al nervio vago, bueno, a la transmisión colinérgica, el efecto parasimpático es tan fuerte que puede detener de una solo el latido del corazón. Eso se ve mucho, por ejemplo, o hay que tener especial cuidado por ejemplo, cuando se le hace un tacto vaginal a las mujeres embarazadas, hay que tener mucho cuidado, ya que podemos causar estimulación parasimpática y pues producir un paro cardíaco. O igual en la exploración de la laringe, que podemos causar un reflejo vago, se le llama, igual es un reflejo parasimpático, y de la misma forma parar el corazón. Entonces, pues eso pasa. También un blanco terapéutico muy importante son los anticolinérgicos que se ocupan para la broncodilatación. Estos son antagonistas parasimpáticos, por eso anticolinérgicos, como el bromuro de ipatropio, tiotropio y demás, que pues, se utilizan en el asma para producir vasodilatación, pero tienen efectos sistémicos al ser, por ejemplo, al estar distribuido y afectar todo el sistema parasimpático. Por ejemplo, el bromuro de ipatropio, un efecto secundario que aqueja mucho a los pacientes es, por ejemplo, la serostomía. Como pueden ver, agonizar el sistema parasimpático produce aumento de la salivación, pero si tú estás administrando y produce broncoconstricción, pero nosotros estamos administrando un anticolinérgico, ¿no? Anticolinérgico, perdón, un antagonista parasimpático, entonces vamos a producir disminución de la salivación, que es de lo que se aquejan normalmente los pacientes, serostomía, para alcanzar la broncoconstricción que nosotros queramos. Pero pues eso se ve con más detalle en el capítulo de anticolinérgicos, ¿no? Y bueno, aquí viene como que un resumen de a qué se debe o a qué receptor responden
Por ejemplo, en el simpático para la broncodilatación responden principalmente los a receptores beta 2. Y si se dan cuenta también, me imagino que ya lo vieron, o por lo menos ya lo leyeron, los fármacos utilizados para tratar el asma son los ABA y LABA, agonistas beta adrenérgicos de larga o corta duración, dependiendo si son SABA o LABA. Y pues por lo general son selectivos a beta 2. ¿Por qué? Para no producir estimulación del receptor beta 1 y por tanto tener efectos secundarios cardíacos. Pero igual eso se ve más a detalle en el capítulo de adrenérgicos. La midriasis, que pues es la dilatación pupilar, se produce o es a causa del receptor alfa 1, la vasoconstricción igual es a causa de los receptores alfa 1. Aquí en cuanto al sistema entérico, que inerva pues todo el tracto gastrointestinal, ahí sí hay como una mezcla entre receptores alfa y beta. Y, por ejemplo, un fármaco muy utilizado cuando hay, ¿cómo se llama? Cuando hay síntomas urinarios en la hiperplasia prostática benigna, es, por ejemplo, la tamsulosina. La tamsulosina es un antagonista alfa 1, y pues produce relajación del esfínter vesical, y produce relajación del tono que hay en la próstata, y pues permite o mejora los síntomas urinarios que provoca la hiperplasia prostática benigna. Y esto, por ejemplo, tiene mucha relación. Es que hay que recordar que todos estos receptores pues están distribuidos en todas partes. Aunque nosotros queramos estimular solamente uno de estos, por ejemplo, nada más querer, en este caso, que les decía con la tamsulosina, que es un antagonista alfa 1 y produce relajación del esfínter, nosotros lo estamos dando para tratar los síntomas urinarios o los síntomas de retención urinaria que tienen los pacientes con hiperplasia prostática, ¿no? O crecimiento prostático, que es el término correcto. Crecimiento prostático. Un efecto secundario de la tamsulosina es la hipotensión ortostática. Si nosotros antagonizamos aquí, tenemos el efecto que queremos, pero también estamos antagonizando la vasoconstricción. Entonces, se produce una vasodilatación que a consecuencia, pues los pacientes que toman tamsulosina normalmente se aquejan de dos cosas: hipotensión ortostática y eyaculación retrógrada. Y ya, entonces igual, para los efectos de los colinérgicos, pues aquí igual vienen qué produce o qué receptor es el que predomina en qué órgano blanco, y al fin y al cabo el que va a hacer el efecto. En el caso de la miosis, que es la contracción pupilar, pues los receptores muscarínicos, 2. Y así, no sé, ¿tienen alguna duda de esto? No. Ok, entonces, de nuevo, eso fue como un repaso anatómico. Entonces, un repaso fisiológico de la sinapsis. Recordando, pues las sinapsis responden a un potencial de acción. Normalmente se encuentran en un voltaje que es negativo. Me parece que a menos 90 milivoltios, menos 95, dependiendo de dónde lo lean. Y pues tienen un umbral, ¿no? Un umbral que tienen que sobrepasar para despolarizarse por completo e iniciar así el potencial de acción, que normalmente lo manejan como menos 70. Menos 70 es el umbral del potencial de acción. Se rebasa ese voltaje o se vuelve más positiva la célula por la entrada de iones, principalmente de sodio. Sube el voltaje de menos 95, menos 90 a menos 70, y una vez que pasa a menos 70 se activan los canales de sodio activados por voltaje y se despolariza la célula completa. Hay un principio que se llama de todo o nada, entonces o se despolariza toda la célula o no va a haber potencial de acción, ¿no? Y bueno, eso es en cuanto a la sinapsis axónica. Pero para hacer sinapsis de neurona a neurona ya no es una conducción eléctrica, sino que se necesita de neurotransmisores principalmente. Estos neurotransmisores pues también son liberados por
por la entrada o el flujo de iones. Uno de los iones más importantes para la liberación de neurotransmisores, pues es el calcio, ya que si recordamos clases de fisio, pues la sinapsis es dependiente de calcio. Por la liberación de neurotransmisor, pues es dependiente de calcio. Esto debido a que hay proteínas que anclan las vesículas que contienen el neurotransmisor, a la pared o al axón de la neurona, ¿no? A la terminal axónica de la neurona. Y estas pues dependen de calcio para fosforilarse o degradarse y liberar la vesícula que pueda llegar a la membrana que está junta al espacio sináptico, y también el calcio responsable de estimular a unas proteínas que se les conoce como SNAR, que son las proteínas de fusión que unen la membrana de la vesícula que contiene los neurotransmisores con la membrana plasmática de la neurona. Esto pues para producir exocitosis. Estos son algunos ejemplos de estas proteínas: sinaptobrevina, sinaptoptamina, la sintaxina, y así, pues son dependientes de calcio. El calcio es el mediador que permite que estas proteínas puedan hacer la fusión de las membranas vesicular y membrana plasmática neuronal. Canal de calcio igual es dependiente de voltaje, por tanto, pues necesita que haya un potencial de acción, el cual previamente estaba conduciendo el axón por la entrada rápida de sodio, y posteriormente termina con la salida de potasio, ¿no? Este tipo de sinapsis pues también tiene un blanco farmacológico, que es en el que intervienen los anestésicos locales, bloquean este canal de sodio y ya no permiten que haya un potencial de acción y que por tanto se transmitan los estímulos nerviosos, pero pues sí, eso igual se ve a su respectivo tiempo. Entonces, pues fue un repaso igual súper rápido de cómo cómo se lleva a cabo la sinapsis. Una es eléctrica, en una sola neurona, es una sinapsis eléctrica, y entre la comunicación o la sinapsis entre neuronas, pues es química, a base de neurotransmisores. Entonces, bueno, entremos, este esquema resume prácticamente todo el ciclo de la neurotransmisión colinérgica, desde que inicia con la absorción de colina, hasta que termina con la degradación de la acetilcolina en colina y acetato. Entonces, tenemos que la colina, ¿alguien sabe de dónde proviene la colina? ¿Dónde se sintetiza o cómo la obtenemos? Cuando la acetilcolina se divide en sus productos, entonces de ahí proviene la colina. Sí, ok. Todo inicia aquí, y este es un paso importantísimo en la producción de acetilcolina. Efectivamente, una parte de donde obtenemos la colina es de la degradación de acetilcolina en sus productos, que es colina y acetato. Muchísima colina de esta. La mayoría de la colina que se produce aquí en esta degradación, pues proviene de aquí. La colina normalmente no se puede sintetizar, o es muy raro que se pueda sintetizar en el organismo, y por tanto, pues se tiene que reutilizar esta colina que ya estaba, que ya había sido degradada de la acetilcolina, y la otra forma de obtenerla, pues es a partir de la dieta. De los alimentos que consumimos obtenemos colina, y la colina pues es absorbida o transportada más bien desde el espacio extracelular adentro de la célula, por medio del transportador de colina que se encuentra en la pared o en la membrana plasmática de la neurona. Este es el paso limitante en la síntesis de acetilcolina. Si nosotros bloqueamos ese transportador, el fármaco prototipo para bloquear este transportador es el hemicolinio. Si lo bloqueamos, entonces no va a entrar colina
al citoplasma y no se va a poder producir acetilcolina. Y entonces, por tanto, van a reducirse los niveles de neurotransmisión, del neurotransmisor, de la acetilcolina. Pero bueno, este es el paso limitante. Entonces, entra la colina del espacio extracelular al citosol de la neurona. En la neurona, pues en el terminal axónico, aquí no viene representado, pero hay muchísimas mitocondrias. Las mitocondrias, pues, que producen energía, ATP y coenzima A. Esta coenzima A es importante, ya que por medio de la colina acetiltransferasa, es el nombre de la enzima, que está representada en este cuadrito, CHAT, colina acetiltransferasa, pues convierte la coenzima A que se encuentra o que se produce en las mitocondrias con la colina que se introdujo desde el espacio extracelular, las convierte en acetilcolina. Ahora, se menciona que hay ciertos fármacos que pueden inhibir esta enzima, la colina acetiltransferasa, pero no tienen el mismo impacto que bloquear este transportador de colina. Por eso, este es el paso limitante en la síntesis de la acetilcolina, del neurotransmisor como tal, el paso de colina al citoplasma. Por eso, como ven aquí, pues no hay realmente ningún tipo de perdón, se me olvidó, de un bloqueador o de un fármaco que esté aquí en rojito, ¿no? Que se encarga, que normalmente representan el bloqueo. Estos fármacos rojitos en los esquemas del Goodman. Entonces ya, la coenzima A y la colina pues se convierten en acetilcolina por esta enzima y ahora deben ser metidas a la membrana plasmática. El almacenamiento, ¿no? El almacenamiento es encargado o se debe por este transportador. Es un transportador vesicular de acetilcolina. Es una proteína transportadora de solutos, el cual depende de energía. Por eso precisamente está representada esta bomba de protones también, una tepeasa. Normalmente la acetilcolina en la vesícula en las vesículas colinérgicas hay acetilcolina y ATP. Entonces, por eso hay una teasa. La tepeasa pues degrada el ATP, expulsando protones e introduciendo acetilcolina al interior de la vesícula. De nuevo, aquí están las proteínas del SNARE o SNARE, la sinaptobrevina, la sinaptotacmina. Entonces, cuando hay el estímulo, llega el estímulo eléctrico, está el potencial de acción, se introduce calcio a la célula, están las proteínas de fusión, estas y estas que son de la vesícula, de la membrana plasmática, se unen y se libera la acetilcolina. La acetilcolina pues, puede estimular tanto autorreceptores, que son receptores presinápticos, se les conoce a los que están en la célula que liberó el neurotransmisor, o receptores posinápticos, que están en la célula contigua, ¿no? O a la que quieren pasar el estímulo eléctrico. ¿Por qué hay dos tipos de receptores? Receptores presinápticos y receptores posinápticos. Bueno, pues los receptores posinápticos pues, son los que al fin y al cabo se encargan de transmitir la señal y continuar pues, con el paso de la señal neuronal, ¿no? De lo que se quiera transmitir, la información que se quiera transmitir. Y también, pues estos al fin y al cabo, pues son los receptores que van a ser o que se encuentran en la célula efectora y que pues van a realizar la función celular que se tenga que realizar, ¿no? Es hipotéticamente. Entonces, esa es la importancia de los receptores posinápticos. La importancia de los receptores presinápticos es que la acetilcolina pues no solo interactúa con estos, sino que también interactúa con estos, y estos, al fin y al cabo, modulan la liberación de acetilcolina. Si estos receptores, primero se estimulan los posinápticos, se sigue liberando acetilcolina, la acetilcolina hay en demasía aquí, entonces estimula a estos autorreceptores, o bueno, receptores presinápticos, y pues estos al fin y al cabo modulan, ¿no? Se dan como que, por así decirlo, a grosso modo, se dan cuenta de que hay mucha acetilcolina y que ya se estimuló a los receptores de la célula efectora, y
pues transducen o mandan la señal de que ya hay demasiada acetilcolina y limitan la liberación de acetilcolina. Esa es la importancia de estos receptores, y por lo cual también pueden haber receptores que son nicotínicos o receptores muscarínicos. Estos están representados así, como un canal, y los muscarínicos como 7 hélices, 5 hélices, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 hélices porque los receptores acoplados a proteínas G, por lo general, son así, 7 hélices que atraviesan toda la membrana plasmática, mientras que pues, el receptor nicotínico, por lo general, suelen ser canales activados por ligando, que pues el ligando pues, es la acetilcolina. Bueno, entonces les mencionaba, hay una enzima importantísima en el espacio sináptico o la hendidura sináptica, que es la acetilcolinesterasa. Esas son las dos enzimas más importantes dentro de todo el metabolismo de la acetilcolina. La primera, ya la mencionábamos, la colina acetiltransferasa, que se encarga de crear acetilcolina a partir de coenzima A y de colina. Y la otra es la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa degrada, hidroliza la ACH, acetilcolina, en dos, en colina y en acetato. Y de nuevo, esta colina que se degradó o que se creó a partir de la degradación de ACH puede reabsorber y pues es como un círculo vicioso, ¿no? Muy poquita colina difunde a los espacios extracelulares y después es eliminada, la mayoría se reabsorbe y se vuelve a utilizar en este ciclo. No sé si hay alguna duda aquí, ¿quedó claro? Sí, todo bien. Bueno, hay también, este es un blanco terapéutico de algunos fármacos, que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Lo que hacen, pues, es precisamente lo que dice su nombre, inhibir a esta enzima. Si tú la inhibes, pues hay menor degradación de acetilcolina y por tanto su efecto o el efecto de la acetilcolina dentro de la hendidura sináptica, pues es mayor. ¿Por qué? Porque hay mayor tiempo de contacto con estos receptores y con estos. Esa es la importancia de los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Pueden haber inhibidores tanto reversibles como irreversibles. Y pues esos serían prácticamente, son como que los 3 puntos claves dentro de todo este transporte o metabolismo de la colina, o de la acetilcolina, que se puede bloquear el transporte de colina a la célula y por tanto limitar la síntesis de colina, bloquear el transportador vesicular de la acetilcolina con besamicol, igual es el fármaco prototípico, el besamicol. Y si tú inhibes esta parte, pues la acetilcolina va a estar en el citosol y no va a poder ser utilizada porque necesita estar dentro de la membrana plasmática para posteriormente ser liberada. Y si tú inhibes la acetilcolinesterasa, pues aumentas o prolongas el tiempo de acción de la acetilcolina en el espacio sináptico. Y al fin y al cabo, inhibir esta acetilcolinesterasa estaría produciendo un efecto agonista sobre el sistema nervioso parasimpático. Mientras que bloquear estas dos pues producirían un efecto antagonista en el sistema nervioso parasimpático. Entonces, bueno, les mencionaba, hay dos tipos de receptores nicotínicos, los NM, que se encuentran principalmente en la unión o en la placa motora, en la unión de la neurona con el músculo. Normalmente su estimulación pues, responde a un efecto excitador y produce la despolarización y por tanto la contracción del músculo. El mecanismo por el cual lo hace pues, es incrementar la entrada de sodio y de potasio. Y aquí vienen los agonistas, ¿no? Tenemos la acetilcolina como tal, la nicotina y la succinilcolina. Una recomendación ahorita que estoy viendo las tablas, siempre que tengan un examen, como que estudien así bien para el examen con la doctora Yola, estudien así como que súper bien todo lo que puedan días antes y ya el último día, pues como que sí relájense tantito más para que no lleguen todos estresados
y nada más estudien en la noche las tablas, las puras tablas y esquemas, repásenlos. La verdad es que muchas veces las tablas y los esquemas resumen todísimo lo que, o sea, resumen todo lo que tienen que leer. Incluso si aprenden un poquito más fácil leyendo una sola vez, ya después solo repasan las tablas y ahí viene resumida prácticamente todo el capítulo que estén leyendo, ¿no? El capítulo que les vayan a evaluar. Igual, entonces, receptores nicotínicos neuronales se encuentran en los ganglios autónomos, en la médula suprarrenal, igual tienen un efecto excitador, causan la despolarización de la neurona, igual del mismo modo que el nicotínico muscular, pues aumentan la permeabilidad de sodio y de potasio. Por eso estaban representados como canales, porque realmente pues son lo que son. Son receptores iónicos activados por ligando. El ligando pues es la acetilcolina, igual agonistas, pues nicotina y demás. Antagonistas, pues aquí también vienen. Y los receptores muscarínicos, pues igual en las tablas, pues vienen todas estas tablas, pues son tomadas del Goodman. Creo que estas tablas también vienen en el compendio, la verdad, no sé, no lo he revisado, pero pues esta tabla la saqué del tratado. Igual aquí vienen localización, donde se encuentran mayoritariamente los receptores M1, los receptores M2, cuál es la respuesta celular que producen y por tanto los efectos que producen. Bueno, eso fue en base a la neurotransmisión colinérgica. Ahora, la neurotransmisión adrenérgica o el sistema nervioso simpático. En el sistema nervioso simpático pues está implicado el ciclo de las catecolaminas, así se le llaman, las catecolaminas, que las catecolaminas principalmente son dos, dopamina, norepinefrina, y ya se le agrega epinefrina, que es la adrenalina, norepinefrina pues es noradrenalina. Estas se obtienen a partir de la tirosina igual se encuentra en los alimentos, se obtienen de las dietas. A través de la tirosina hidroxilasa se convierte a dopa. Este es un paso limitante y esta enzima por lo general siempre la pregunta la doctora, la L-aminoácido aromático descarboxilasa, que convierte o transforma dopa a dopamina. ¿Por qué siempre la pregunta o por qué es muy importante? Pues porque es el paso limitante en la obtención de dopamina. Así que pues estudien bien esta, normalmente, o apréndansela, el aminoácido aromático descarboxilasa. Normalmente puede que les haga una pregunta de estos la doctora. Entonces, este es el paso limitante de dopa a dopamina, para obtener dopamina, esta enzima. La siguiente enzima más importante, o bueno, importante que normalmente pregunta la doctora, es esta, la dopamina beta hidroxilasa, ya que la dopamina se convierte por medio de esta dopamina beta hidroxilasa a norepinefrina. Igual, normalmente esas son las dos que siempre pregunta la doctora. ¿Por qué? Porque la dopamina beta hidroxilasa pues es el paso limitante entre la conversión de dopamina a norepinefrina. Estas dos siempre recuerden, el aminoácido aromático descarboxilasa y dopamina beta hidroxilasa. Ya la norepinefrina se convierte, o bueno, la noradrenalina se convierte a adrenalina en la médula suprarrenal a causa de esta enzima. De todo de este esquema, normalmente la doctora puede hacer 3 preguntas esenciales. ¿Cuál es el precursor, ya sea de dopamina o de norepinefrina? O más fácil, ¿cuál es el precursor de todas las catecolaminas? Y pues la respuesta va a ser tirosina. Otra pregunta que les puede hacer, ¿cuál es la enzima? ¿Qué dice? Ok, ¿en qué paso limitante la tripsina hidroxilasa? Pues es esta, o sea, dopamina hidroxilasa, beta hidroxilasa, creo que a eso te refieres. También se le podría llamar así, tripsina hidroxilasa, me parece. Es que una chica me mandó un mensaje. Pero pues igual y ahorita escribes bien a qué te referías y ya ahondamos un poquito más en eso. Entonces, normalmente eso es lo que pregunta la doctora. El precursor de las catecolaminas, pues tirosina. Enzima encargada o el paso limitante entre la conversión o la obtención de dopamina, el aminoácido aromático descarboxilasa.
paso limitante entre la conversión o la obtención de noradrenalina, pues dopamina, beta, hidroxilasa. Normalmente, una de esas preguntas, una de esas tres preguntas, le va a hacer a alguno de ustedes. Entonces, igual, transportadores, hay un transportador de tirosina, la tirosina se encuentra en el líquido extracelular, tiene que ser unida, o tiene que ser metida al citosol de la neurona, al terminal axónico, por medio de la tirosina hidroxilasa, la tirosina se convierte a DOPA. La DOPA, por medio de la L-aminoácido aromático descarboxilasa, se convierte a dopamina. Como pueden ver, no hay ningún esquema donde se ejemplifique la conversión de dopamina a noradrenalina. Y esto pasa porque la dopamina o la noradrenalina solamente se puede transformar dentro de la vesícula sináptica por medio de la dopamina beta hidroxilasa. Las dos enzimas, que son como que los pasos limitantes, siempre acuérdense. La dopamina, para convertirse en noradrenalina, tiene que ser introducida a la célula, a la vesícula, perdón, por medio de, me parece que se abrevia VMAT2, la verdad no me acuerdo si se abrevia así, pero pues es el transportador vesicular de monoaminas 2. Normalmente me aprendo más los nombres completos que las abreviaturas. Me parece que lo abrevian así, VMAT2, transportador vesicular de monoaminas 2, que pues mete la dopamina, que finalmente puede convertirse a noradrenalina ahí, en la vesícula sináptica. También ese transportador vesicular de monoaminas pues puede transportar la noradrenalina que es recaptada del espacio o de la hendidura sináptica. Igual ese transportador la puede meter a la vesícula. Ese transportador vesicular pues es sensible a la reserpina. Si tú lo puedes bloquear con reserpina. La verdad es que me parece que ya normalmente ya no se utilizan ese tipo de fármacos, esos bloqueadores. Entonces, la noradrenalina, pues ya vimos, se encuentra con neuropéptido Y con ATP en la vesícula y con dopamina. Entonces se liberan. En este caso, pues queremos ejemplificar o le damos un poquito más de importancia a la noradrenalina. La noradrenalina, pues también tiene receptores tanto posinápticos como presinápticos. Si se dan cuenta, el receptor presináptico alfa 2 tiene una flechita roja. Estos esquemas rojos siempre, en el Goodman, siempre demuestran inhibición. ¿Por qué? Es un autorreceptor, ya lo habíamos hablado, es un receptor presináptico y controla o modula la liberación de noradrenalina. Lo mismo que sucede con la acetilcolina. Si se detecta, por así decirlo, se dan cuenta estos receptores que hay demasiada noradrenalina, pues se une a este receptor y este receptor dice o manda a la neurona dejar de sintetizar o de producir noradrenalina, según sea el caso. Ya, y los receptores posinápticos pues pueden ser alfa 1, alfa 2, normalmente alfa 1, porque los alfa 2 normalmente son presinápticos, o receptores beta, y esos se encuentran pues en las células efectoras. Ahora, ¿cómo se termina la acción de la noradrenalina en el espacio o en la hendidura sináptica? De dos formas. Una es por difusión al espacio extracelular, sale, pero pues eso realmente es una cantidad muy pequeña, un porcentaje muy pequeño de la noradrenalina liberada. Normalmente, la noradrenalina liberada es recaptada por NET, así se llama el transportador NET, que es, pues así, transportador de noradrenalina. NET se encarga de introducir la noradrenalina liberada en el espacio o en la hendidura sináptica al citosol, y del citosol, a partir del transportador vesicular de monoaminas, pues es introducido a la vesícula. Y así se termina la acción de la noradrenalina en el espacio sináptico. De nuevo, estos esquemas que ya vienen ATP y neuropéptido Y, en este esquema, pues hacen referencia a que la noradrenalina normalmente está almacenada con esos dos neurotransmisores, ATP y neuropéptido Y. Los canales de calcio, porque igual son, recordar que la sinapsis pues es dependiente de calcio, ¿no? Y ya entonces, bloqueador prototípico de
de NET, la cocaína. La cocaína pues es un anestésico local con otras propiedades, aparte de la adicción, los efectos eufóricos, y por el cual es una sustancia de abuso y por tanto es ilegal, pues es precisamente debido a esto, al bloqueo de NET, que produce aumento en la concentración o aumento en la concentración en la hendidura sináptica de noradrenalina y de dopamina, porque la cocaína también inhibe DAT, que DAT pues, es el transportador de dopamina. Ahora, no toda la dopamina que se encuentra, perdón, no toda la noradrenalina que se encuentra aquí es reabsorbida a la vesícula, se metaboliza por medio de la MAO. La MAO pues, es una enzima que se encuentra en las mitocondrias de la neurona. Me parece que, bueno, hay dos isoformas de MAO, está MAO-A y MAO-B. Me parece que MAO-A es la que se encuentra normalmente en el sistema nervioso central, donde hay neurotransmisión adrenérgica. También se encuentra en la placenta y en el sincitotrofoblasto, MAO-A. Y MAO-B se encuentra en las plaquetas, en el hígado, digamos que es un poquito más periférico, en las plaquetas, en el hígado, que la presencia de MAO en el hígado pues nos defiende de una absorción exagerada de noradrenalina o de tirosina. Y también MAO-B se encuentra en el sistema nervioso central, pero me parece que en las vías que son de serotonina, en las vías serotoninérgicas. Pero pues eso igual se ve a su respectivo tiempo. Y entonces, no sé, ¿alguna duda de esto? La otra enzima que también metaboliza la noradrenalina es la COMT. La COMT sí es un poquito más periférica y se encuentra normalmente no se encuentra en el sistema nervioso central, COMT. Por lo general se encuentra aquí en las membranas de las células efectoras para degradar igual noradrenalina. ¿Tienen alguna duda de eso? Dijiste que las MAOA eran las que mayor iban a metabolar la norepinefrina, ¿no? Ajá, sí, es que MAOA se encuentra prácticamente en todos los lugares donde hay catecolaminas. Pues catecolaminas es noradrenalina y dopamina, y podríamos meter también a la serotonina en algunos lugares. Normalmente MAOA se encuentra donde están todas las vías adrenérgicas. La isoforma de MAO-A. La isoforma de MAO-B se encuentra normalmente donde están las vías serotoninérgicas. Ajá, y pues también hay inhibidores de MAO que son blancos terapéuticos para tratar ciertas afecciones. La verdad es que esos ya no se utilizan tanto porque implican o sea, no es como que puedas bloquear MAO para que nada más bloquee la degradación de noradrenalina. Si tú bloqueas MAO, se va a bloquear pues toda la degradación de dopamina, de noradrenalina y de serotonina. Ahora también hay inhibidores que son selectivos, de MAO-A y MAO-B. Ya estos, normalmente me parece que se suele bloquear MAO-A. Igual eso se ve en el capítulo de enérgicos, pero pues realmente
a causa de la tirosina hidroxilasa, la dopamina. La dopa se convierte a dopamina a causa de la L-aminoácido aromático descarboxilasa. La dopamina tiene que entrar a la vesícula porque no hay dopamina beta hidroxilasa en el citosol, solo en la vesícula sináptica. Tiene que entrar dopamina a la vesícula sináptica para transformarse en noradrenalina. La noradrenalina, por medio de la entrada de calcio, siempre recuerden eso, la sinapsis es dependiente de calcio, se libera y pues puede interactuar con receptores que son autorreceptores, o sea, receptores presinápticos y receptores posinápticos. Los receptores posinápticos son los que se encargan de, o son los efectores, al fin y al cabo son los receptores efectores. Y los receptores presinápticos pues son moduladores. Moduladores en función de modular la liberación de más noradrenalina. Ahora, me faltó mencionarles también los receptores presinápticos, pues hay receptores que son autorreceptores. Esto de ser autorreceptores, que la noradrenalina va a controlar la liberación de noradrenalina del mismo neurotransmisor, pero también hay heteroreceptores en los que la noradrenalina puede controlar la liberación de acetilcolina, por ejemplo. Es la diferencia entre los autorreceptores y heteroreceptores presinápticos. Y ya entonces, ¿cómo se encuentra aquí? Pueden degradar la noradrenalina. La noradrenalina por medio de NET, que es el transportador de noradrenalina, es introducida de nuevo de la hendidura sináptica al citosol. En el citosol, en las mitocondrias, en la membrana de la mitocondria se encuentra MAO, y MAO también se encarga de degradar noradrenalina. Son las dos enzimas que se encargan de degradar catecolaminas COMT y MAO. Y ya entonces la noradrenalina pues también puede ser transportada de nuevo a la vesícula por medio del transportador vesicular de monoaminas 2. Lo mismo sucede con la neurotransmisión colinérgica. Tenemos a la colina tiene que entrar del espacio extracelular a la célula por un transportador de colina. La colina, por medio de la colina acetiltransferasa, se une a la acetilcoenzima A y forman acetilcolina. La acetilcolina tiene que ser introducida a la vesícula. Igual, exocitosis dependiente de calcio, sinapsis dependiente de calcio. Tiene que entrar el calcio, se puede liberar la acetilcolina, actúa con autorreceptores, que igual estos pueden ser autorreceptores como tal o heteroreceptores presinápticos que modulan la liberación de más acetilcolina. Y con receptores posinápticos, que son al fin y al cabo los receptores efectores. Al haber demasiada cantidad de acetilcolina, bueno, siempre se va a degradar por medio de la acetilcolinesterasa. Se dice que la acción de la colina la hendidura sináptica es menor a 1 milisegundo. O sea, es algo muy, muy rápido. Y la acetilcolinesterasa, pues, degrada la acetilcolina en colina y acetato. Esta colina que se libera aquí puede ser reabsorbida de nuevo para volver a ser transformada por medio de la colina acetiltransferasa a acetilcolina de nuevo, o puede difundir a la circulación sistémica y posteriormente ser eliminada. Y pues, ¿qué sucede? Si hay demasiados neurotransmisores adrenérgicos, pues hay una excitación. Por eso se le conoce como de lucha o huida. La colina, si aumenta la neurotransmisión colinérgica, va a tener como un estado depresor, por así decirlo. Limita ciertas actividades. No es que sea un depresor del sistema nervioso central, pero de las funciones. Por ejemplo, produce vasodilatación, produce constricción, y así, como para estar un poquito más en descanso. Y pues sería todo. No sé si tienen alguna duda. Todo bien. No, ningún. Ok. Pues, no sé, los vería el martes, el miércoles. No sé si quieren que les haga como unas preguntas, mejor, si ustedes estudian lo de colinérgicos y adrenérgicos, y les paso como un examen para que vayan estudiando, o más o menos como yo considero. La verdad es que ya no me acuerdo al 100% cómo eran las preguntas de la doctora Yola,
pero pues intentaré hacerlo lo más parecido a como ella suele preguntar. Con las cosas, de eso sí me acuerdo cuáles son las cosas que normalmente pregunto. Sí, O, estaría bien. o quieren que veamos adrenérgicos. Yo diría que está más, como más cool hacer las preguntas y ya ustedes las estudian y ya más o menos van viendo cómo, qué tipo de cosas pregunta la doctora y qué tipo de cosas tienen que estudiar o darle un poquito más de importancia si es que no se la saben. Sí. Sí, las preguntas. Ok, pues los veo el miércoles entonces. Que tengan buen fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias.